Señor pues haya estado con ustedes como ha estado conmigo durante la semana, pero también con cada uno de los que está escuchando o viendo en la televisión pues esta predicación. Espero que el Señor haya sido con usted, y si no, seguro que hoy va a ser con usted, porque vamos a hablar de su palabra, lo que ella tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Así que esté atento a lo que vamos a leer y a predicar en esta mañana, porque no va a ser palabras mías, sino palabras del Señor. Nosotros seguimos predicando pues este tiempo el libro de Efesios de manera expositiva, pasaje por pasaje, versículo por versículo, y en esta oportunidad nos tocó predicar pues Efesios capítulo 5, versículo 18. Vamos a hablar de este pasaje conocido por muchos, por algunos realmente es muy conocido, sin embargo pues muy mal entendido. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor tiene para decirnos esta mañana. El título que yo le he puesto a la predicación esta mañana es Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Ahora, es algo tremendo ver el libro de Efesios desde el capítulo 4, que reiteradas veces Pablo nos está llamando la atención constantemente, recalcándonos una y otra vez que usted y yo, aquel que ha conocido a Cristo como su Salvador personal, es distinto al mundo, es distinto. Los que somos de Cristo somos diferentes porque Él hace la diferencia en nosotros, de manera que nosotros podemos vivir en un mundo lleno de adversidad como tiene que ser, como hijos de luz. El cristiano tiene a su favor muchas cosas. La Biblia nos habla de que Él nos dejó su palabra, que es lámpara a nuestros pies, que ilumina nuestro camino. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la comunión entre los hermanos en la iglesia, y esas son cosas que van a ayudar para que nosotros empecemos a caminar en este mundo como debe ser. Pero en esta oportunidad pues vamos a ver lo que Dios demanda de nosotros. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? El cristiano tiene a favor muchas cosas, pero si desconocemos esas herramientas que Dios ha dado para que nosotros podamos caminar como tiene que ser en este mundo, entonces no vamos a caminar como Él quiere. Si desconocemos esas herramientas, pues vamos a perecer. No importa cuánta buena intención yo tenga, si yo desconozco las herramientas para que eso se dé, pues yo no lo voy a poder lograr, porque son herramientas específicas que Él ha provisto para que yo pueda parecerme a Él. Por eso Él demanda de mí que sea imitador de Él, que imite a Dios. Hay dos maneras de vivir en este mundo, o en esta vida: como vive el mundo y como viven los hijos de Dios. Él dice, deben imitarme, deben ser luz, deben vivir en sabiduría, deben vivir en amor, deben andar como es digno. Y todo esto nosotros lo podemos ver de manera práctica en su palabra. La Biblia no solamente es un libro de texto donde nosotros podemos entrar y ver la teología, lo hermoso y profundo que fue la salvación que Dios nos dio, sino también es un libro donde nosotros podemos ver inclusive la práctica, cómo yo debo vivir día a día en este mundo. Si nosotros pensamos en la responsabilidad que tenemos como cristianos de vivir como hijos de Dios, eso es una gran responsabilidad. Usted y yo representamos a Dios y Él nos manda a vivir como es digno. Imagínense que nosotros pues desobedezcamos a Dios y vivamos como nosotros queremos. Que en vez de vivir en luz, vivamos en tinieblas. En vez de vivir en amor, vivamos en rencor, en odio. En vez de vivir en sabiduría, vivamos como necios. Eso es ciertamente ser rebeldes a Dios. Él demanda eso de nosotros en el día a día. Ahora, si nosotros pensamos en eso, yo tengo que hacer eso todos los días de mi vida, y cuando no lo hago, pues ciertamente pues estoy ofendiendo a Dios. Y usted no quiere ofender a Dios, a ese Dios todopoderoso. Entonces, cuando usted piensa en eso, posiblemente le pase como a mí, que contemplando eso una y otra vez y viendo la gran responsabilidad que tenemos, eso es una carga que se pone encima de nosotros. Porque cuando tú vas caminando en la vida, tú tienes que preguntarte constantemente, ¿será que esto agrada a Dios? Voy a hacer un negocio, ¿será que esto agrada a Dios? Y antes de hacerlo, primero pedir a Dios, ¿será que me debo comportar de esta manera? Estoy lleno de rencor o de ira, mejor dicho, y quiero explotar, pero entonces inmediatamente tengo que decir, ¿esta es la ira que es una ira santa o es una ira que me lleva a la perdición? Y es un constante
caminar y frenarse, caminar y frenarse, caminar, ir y venir, ir y venir. La vida cristiana es imposible vivirla, hermanos. Tal cual nos dice Efesios, es imposible que usted viva en luz en un mundo de tinieblas. No me apedreé todavía. Es imposible vivir en amor en un mundo donde lo que se dice, pues donde se prolifera es el desamor, el rencor, el odio. O donde se malinterpreta lo que realmente es vivir en amor. Es imposible vivir en sabiduría en un mundo donde la necedad se ha apoderado de todos los medios y de todas las cosas que nos rodean. Es imposible, y esa palabra es imposible, la digo porque es imposible vivir en eso, andar como la Biblia nos manda andar, si no tenemos el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Dios nos da la herramienta para que nosotros pudiéramos vivir en este mundo como Él demanda que vivamos. Si ese pasaje no estuviera allí, si ese solo versículo no estuviera allí, sería imposible que usted y yo viviéramos como Él demanda. ¿Y por qué? Bueno, porque somos hombres pecadores. Y que necesitamos con urgencia la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida para poder agradar a Dios o vivir de acuerdo a lo que Él nos manda. Es una herramienta que nosotros no debemos dejar a un lado. Es una herramienta que nos acompaña constantemente, que Dios ha provisto para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su mandato. Ser controlado por el Espíritu Santo es absolutamente esencial. Es esencial para usted y para mí que seamos controlados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entonces andar en luz, andar en amor, andar en sabiduría. Omitir al Espíritu Santo sería simplemente una necedad muy grande. En este pasaje que yo acabo de exponer, simplemente vamos a ver dos cosas. Vamos a ver una prohibición y vamos a ver una exhortación. El pasaje completo hasta el versículo 21 de Efesios 5, del 15 al 21, nos va a llevar quizás unas 2 semanas, porque vamos a dividir este pasaje y vamos a ir viéndole punto a punto. El primer punto, pues la prohibición. El segundo punto, la exhortación. Y un tercer punto va a ser los resultados que yo obtengo por obedecer al Espíritu de Dios. Entonces, entremos en la lectura, ahora sí, del pasaje completo para poder ver qué es lo que el Señor nos está diciendo. Efesios capítulo 5, versículos 17 al 21 dice, del 18, perdón. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, el cual en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos los unos a los otros en el amor, en el temor de Dios. Nosotros ya vimos, la semana pasada fuimos motivados a vivir sabiamente. Según el pasaje que vimos anteriormente, la semana pasada, Él nos hablaba de que nosotros debemos vivir como sabios y no como necios. Debemos vivir redimiendo el tiempo y además debemos vivir buscando constantemente su voluntad. El vivir como sabio no debe ser lo contrario a vivir en embriaguez. Este pasaje en el versículo 18 nos habla de que el que está en embriaguez simplemente no es una persona sabia. Ahora, usted conoce la palabra embriaguez. Nosotros hablamos de borracho, ¿verdad? Borrachera. Una persona que está ebria es una persona que está borracha. Usted conoce ese término. Pero quizás el término que califica este término, quizás no lo conoce en su expresión completa. Dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esa palabra, disolución, hace alusión a aquello que es imposible salvar. Es disolver, separar, es poner de un lado, eso es disolución. Y en la Biblia se expresa en la parábola del hijo pródigo. Usted puede ver cuando el hijo pródigo se va, él toma los beneficios de su papá, el dinero que le tocaba, la herencia, se va lejos. Y el versículo 13 nos dice que él vivió con ese dinero perdidamente. Él andaba, en otras palabras, el griego es disoluto. Andaba separado totalmente de lo que debía ser.
Esta es la misma palabra que se utiliza en Efesios 18. El vino trae disolución. Este joven vivió perdidamente como un necio. Y la embriaguez o la borrachera lleva al individuo a simplemente andar perdidamente, a perder el juicio, a vivir desequilibradamente. El alcohol quita el control de la persona. El alcohol deprime, dice Miguel Núñez, que es pastor, pero también es doctor. Y él dice que el alcohol deprime los centros inhibidores del cerebro y hace que la persona quede desinhibida. Es decir, hay cosas que separan el alcohol en el cerebro. ¿Qué es lo que separa? Bueno, la manera de pensar. Ya tú no eres razonable, tú no razonas, ya tú no puedes coordinar tus movimientos. Ya el cerebro pierde el control de toda tu parte motora, y no solamente motora, sino también de tu parte intelectual, de tu cerebro. Cuando la persona queda bajo el alcohol, pierde el dominio propio. Y yo quiero ir por parte, porque esto es importante que la iglesia entienda, porque el punto del apóstol Pablo no es el alcohol. Sin embargo, yo voy a tomar para enseñar a la iglesia sobre este punto. Martin Lloyd-Jones, quien es otro predicador ya difunto, ¿no? Pero predicador, teólogo, pero también doctor, él dice que el alcohol reduce la capacidad de los centros más importantes del cerebro. De esa manera, los elementos más primitivos salen a la superficie y se apoderan del control. Por un tiempo el hombre se siente mejor porque ahora ha perdido el temor, pierde el discernimiento, pierde su poder de distinción, y el hombre se siente bien y tiene mucho más valor para hacer ciertas cosas. Sigue diciendo Martin Lloyd-Jones, el alcohol anula sus centros superiores, dejando en libertad los instintivos, los elementos primitivos. Su control sobre sí mismo ha sido disminuido por el alcohol. El alcohol es algo que entra en la persona y llega a controlarlo. Es una bebida que te controla. Es un sedante que llega a rebajarte a tal punto que ya tú no eres una persona, sino que eres dominado por el alcohol y te conviertes como en un animal, porque haces cosas que no son razonables, y solamente los animales actúan por instinto, sin razón, sin raciocinio. La Biblia en todas las partes condena la embriaguez. La Biblia condena la embriaguez en todas sus partes. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, piense en Noé. Salió del arca, hizo una viña, agarró su fruto, hizo vino, tomó. ¿Cuál fue el resultado? Vergüenza. Quedó desnudo frente a sus hijos y quedó en vergüenza. Pero caminamos un poquito más adelante. Las hijas de Lot, después de Sodoma y Gomorra, ellas embriagan a sus hijos, a su padre, y se acuestan con su padre, cometiendo incesto. Usted camina un poquito más adelante y usted va a ver en Daniel, el rey Belsasar se embriagó de tal manera que empezó a vivir en cometer actos paganos delante de Dios, y Dios en ese momento vino sobre juicio con él, le quitó el reinado. Y más ahora en el Nuevo Testamento, los de la iglesia de Corintio, usted lee en 1 Corintios, donde los hermanos estaban celebrando la cena del Señor y se embriagaron con el vino, que era simplemente el símbolo de la sangre de Cristo. Ellos tomaban tanto que se embriagaron. ¿Cuál fue la consecuencia? Enfermedad y muerte. Eso nosotros vemos. Indiscutiblemente la Biblia condena la embriaguez. Proverbios, que es un libro maravilloso para todas estas cosas. Proverbios, un libro de sabiduría. En Proverbios capítulo 20, versículo 1 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierre no es sabio. Ahí lo que nos está diciendo el salmista, el proverbista, es que el vino lo que hace es burlarse, escarnece a la persona que anda ahí. Una persona que pierde su control, le da el control al vino, y el vino pues se apodera de él y hace que esa persona entienda que tiene ahora un poder sobrenatural. Por eso tú los ves luchando con paredes, pegan con la pared una y otra vez. Por eso muchas personas se enfrentan a personas que tienen mucho más poder, fuerza, que ellos. Están pensando lo que están haciendo. De manera que el licor se burla de ellos. Proverbios, capítulo 23, versículos 19 al 21 dice: oye, hijo mío,
y sé sabio. Endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. No tengáis sociedad con ellos. Ahora no está diciendo, no te juntes con ellos, no te asocies con esa gente. Salomón pregunta en Proverbio 23, 29 al 25, él pregunta, ¿para quién será el ay? El ay de dolor, ¿ok? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Él mismo responde, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. La recomendación, no mires al vino cuando enrojea. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. ¿Saben que los anuncios publicitarios de licores son eso? Son suavecitos. Te ponen en una situación de calor extremo y te ponen una bebida alcohólica allí y una persona tomando y refrescándose. ¡Ah, qué suave se siente! Pero lo que ellos no te dicen es lo que dice el pasaje. ¿Qué dice el pasaje? Porque yo lo dejé allí estacionado. Dice, al fin, como serpiente te morderá, y como áspid te dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. Serás como el que hierra en medio del mar, como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Y cuando despiertes, aún volverás a buscarlo. Ellos no te dicen qué es lo que va a traer la consecuencia de eso, pero la Biblia sí te dice. La Biblia dice que, pues, en Isaías capítulo 5, versículo 11, hay de los que se levantan por la mañana para seguir en la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. El versículo 22 dice, hay de los que son valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar bebidas. Isaías 28, estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice con respecto a todo esto. Por eso todos los pasajes. Isaías 28, capítulo 7, versículo 8 dice, pero también estos erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. Ahora fíjense quiénes fueron estos, el sacerdote y el profeta. Es decir, hermanos, que esto no es algo que usted y yo no estamos exentos. Aquí el sacerdote y el profeta entraron en esto también. Y dice, erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda la mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. En el Nuevo Testamento se nos advierte de que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Nosotros podemos notar en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 8, hay una lista allí que se nos da, entre ellos está incluido los borrachos, y nos dicen que no heredarán el reino de Dios. En Gálatas 5, 19, 21, también nos habla de que no heredarán el reino de Dios los borrachos. Incluso se nos manda a no tener comunión con ellos. Fíjense algo interesante, hermano. Algo interesante que la palabra de Dios hace es que nos manda a predicar, ¿verdad? ¿A predicar a quién? A los que están perdidos. Y una persona que anda borracha está perdida. Y debemos predicarle, no en el estado de embriaguez, porque no te va a entender. Porque su control no es de él. Entonces no haga el de estar frente a un borracho predicándole, porque no te va a entender nada de lo que le está diciendo. Pero en otra palabra nos dice, no te juntes con ellos. Bueno, Señor, ¿qué estás diciendo? Bueno, vamos a leer el pasaje de 1 Corintios, capítulo 5, versículo 11, porque hay una advertencia allí a no juntarnos con ellos. Pero hay personas específicas. Dice, 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Y por qué el Señor nos advierte eso? Bueno, porque una persona que se hace llamar hermano y anda en esta conducta es una deshonra para la fe cristiana. Usted no ande con ella.
A pesar de todas las advertencias que la Biblia nos da, y yo quería primero mostrar todas las advertencias que la Biblia nos da con respecto a la borrachera, la Biblia no nos prohíbe consumir licor. En la Biblia no encontramos una parte que diga en su absoluto no debemos beber nada. La Biblia condena la embriaguez. Y la Biblia incluso recomienda en algunas circunstancias el usar del vino. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23, Pablo le dice a Timoteo que no beba más agua, o más bien no bebas agua sola, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Él estaba enfermo y el agua en ese entonces estaba contaminada, no había purificadores como hoy los hay. Y Pablo le dice a Timoteo, usa del vino. Entonces Pablo lo está diciendo es que mezcles el vino, que no sea un vino fuerte en alcohol, pero que ese alcohol sirva para matar purificar el agua. Y sí, aún seguía teniendo alcohol. La Santa Cena, pues, o más bien el milagro que Cristo hizo en las bodas de Canaán, fue convertir el agua en vino. Un vino que era ligero, suave, y aunque tenía alcohol, no era un alcohol para emborracharse. De tal manera que lo que condena la palabra del Señor es la embriaguez y no el vino. Y yo quisiera pararme un momentito allí para hacer una reflexión aquí. Porque muchos van a tomar esto y dirán, bueno, como la Biblia no lo dice, pues yo salgo de aquí y me voy a tomar pues mi vinito, o mi cervecita, o mi palito de ron. Usted antes de hacer eso, usted debe primero hacerse ciertas preguntas. Número 1, ¿es necesario? ¿Necesita usted el licor? Es que hace mucho calor. Mira, hay jugo refrescante, hay agua que quita la sed, hay otras cosas que no es que yo quiero tener algo refresco también. ¿Bien? Entonces pregúntese, ¿es necesario realmente? Ok, número 2. Usted se da pregunta y usted se responde a usted mismo. Número 2, ¿será que esto caerá bien a otro hermano en la fe que me vea tomando, aunque sea una copita de licor? ¿Cómo lo verá el hermano? ¿Será que eso traerá edificación al hermano o lo derrumbaría? Pablo dice que si mi comer carne es tropezadero para mi hermano que es débil en la fe, entonces yo no comeré esa carne jamás. Eso dice la palabra. ¿Estará bien sentarse delante de la presencia de Dios con una botellita ahí de ron a tomar ron? Recuerde, la Biblia no lo prohíbe, pero usted debe hacer uso de algo que Dios nos ha dado. La conciencia. ¿Te acusa la conciencia? Si te acusa la conciencia, entonces no lo hagas. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, si no me acusa la conciencia, entonces lo voy a hacer. No, debes empezar a meditar en eso que estoy diciendo. ¿Trae eso algún beneficio? ¿Qué beneficio me trae? No, hermano, porque yo lo echo con agua para que el estómago. Sí, ahorita hay otras maneras donde tú puedes purificar el agua. Sé que quieres purificar el agua. De tal manera que cuando usted vaya a hacer algo, usted debe primero examinar si eso que va a hacer es agradable a Dios, si no contradice su palabra, y aunque en la palabra explícitamente no esté el mandato, no tomes en absoluto, no es como que eso me da la puerta abierta para ir y salir a hacer lo que yo quiero, sino que yo debo tener conciencia de que eso que yo hago va a traer repercusiones. ¿Son buenas? ¿Son malas? En otras palabras, la palabra de Dios y todo lo que le he mencionado, y hay muchos otros pasajes, todos condenan la embriaguez. Usted dirá, bueno, yo tomo hasta no embriagarme. ¿Cómo sabe usted que no está ebrio? No, pero me tomé uno, ¿sí? Este es un problema interesante porque el nivel de embriaguez de unos no es el de otros. Y aquí entramos en el relativismo, pero la Biblia no es relativa, es absoluta, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de embriaguez? Usted puede razonar, ¿sabe? Una práctica interesante que pude notar en estos días estudiando es la que utiliza, bueno, aquí no se utiliza eso, pero en otros lugares sí, el alcoholímetro. Hay un estándar de alcohol
donde los efectivos de seguridad pueden notar si usted está bajo los efectos del licor, del alcohol o no. Y ellos ponen un grado. Inclusive, tomarse 2 copitas, ya eso es exceso de alcohol. Por ende, te pueden multar por manejar bajo los efectos del alcohol. Y yo pregunto, si un policía me puede multar por manejar sobre los efectos del alcohol porque me tomé 2 copitas, ¿cuánto más el Señor? Reflexionemos sobre eso. Lo digo porque sé que hay muchas personas que tienen esto como una herramienta para decir y hacer como ellos quieren. No, usted es responsable, recuerda, delante de Dios. Usted es responsable delante de Dios, de tal manera que usted debe examinarlo todo, retener lo bueno, dice Pablo. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Hay beneficio? ¿Es necesario? ¿Edifica a mi hermano? ¿Me puedo yo sentar delante de la presencia de Dios a hacer esto con confianza? Ahí estará su conciencia, acusándole o simplemente dándole la aprobación. Pero lo que Pablo hace en este pasaje, y quería tomarme el tiempo simplemente de mencionar lo que mencioné hace un momento, porque es necesario pues, que la iglesia conozca de esto. Pero aparte de eso, Pablo, la intención que trae aquí no es para hablar de la embriaguez como tal, sino hablar de la llenura del Espíritu. Y él lo que hace es poner a la embriaguez y al Espíritu en un renglón de embriaguez versus llenura. Es un cuadro comparativo y durante todo el libro el contexto nos dice que todo es comparación. ¿Recuerdan el contexto del pasaje? ¿Recuerdan el versículo 17? 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios. Comparación, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechar el tiempo, los días son malos. La otra es, no seáis necios sino sensatos de cuál es la voluntad del Señor. Hay una comparación, no seas luz, no seas tiniebla, no seas como los gentiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta oportunidad él va a decir ahora, la embriaguez, el Espíritu Santo. Lo va a tomar como punto de referencia para hacer una comparación. Y hay similitudes que nosotros vemos en estos dos, pero también hay diferencias entre estos dos. Como cristiano, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? La exhortación es ser llenos del Espíritu. Ahora, el Espíritu no es una fuerza activa, no es una sustancia, no es un gas que va y viene, no es un viento, no. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios en persona, o más bien en el Espíritu. Es la tercera persona de la Trinidad y ese Dios viene a morar en el creyente cuando esta persona es salva. Donde yo veo eso en la palabra, Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nunca alcanzaremos ese resultado si ciertamente no somos llenos del Espíritu Santo. Esta frase en el griego debiera traducirse de esta manera. Reina Valera lo traduce ser lleno del Espíritu, pero en el griego realmente debería traducirse déjense controlar por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que nosotros nos debemos dejar controlar por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es algo que es diario. Eso no es algo que un día llegó, se fue. No, yo fui lleno porque cuando fui el domingo para la iglesia, de verdad que me sentí animado, gozoso, y ahora estoy lleno del Espíritu Santo. Pero ya, estoy en la casa y se me fue el Espíritu. No, eso no funciona así. Funciona de que si usted es lleno del Espíritu, eso es algo que está presente todos los días de su vida. Y es algo que usted tiene que dejar que Dios haga. Déjense controlar por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es un estado del creyente. Es una manera es la manera como el creyente vive. Como dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si yo mitigo la carne, entonces los deseos del Espíritu vendrán. La manera de cómo ser lleno, entonces, también es evitando ciertas cosas. Yo debo evitar, en primer lugar, contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30, ya lo leí. Yo debo evitar que el Espíritu Santo dentro de mí se contriste. Ahora, el Espíritu Santo es una persona. Como dije hace un momento, no es una fuerza, sino es una persona.
Una fuerza no se puede contristar, no se pone triste, porque no es una persona, es impersonal. Una sustancia es impersonal. Un viento, un gas, eso no es nada. Pero una persona tiene sentimientos. El Espíritu Santo, según Efesios 4:30, tiene sentimientos. Y es capaz de contristar. Usted es capaz de contristar. Entonces, Él está 24 horas al día, 7 días a la semana, con usted y conmigo. Y cuando yo lo contristo, entonces yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo. Yo debo evitar contristarlo. El 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de la ramera. De ningún modo. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Está diciendo que en su cuerpo está Cristo morando. Que cuando usted va con la ramera a pecar o a hacer cualquier cosa que vaya contra la palabra de Dios, usted está llevando a Cristo a hacer eso. Qué horrible. Solamente de pensarlo, qué horrible. Pero eso es lo que el pasaje dice. En usted mora el Espíritu Santo, si es que en verdad es de Él. Nosotros debemos cuidarnos de no contristarlo, pero también debemos cuidarnos de no dejarnos controlar por el Espíritu. A veces nosotros somos guiados por alguna persona, alguna moda, alguna persona que viene y nos dice: hagamos esto o aquello. Y nos dejamos guiar por eso. Pero el Espíritu nos está diciendo: por ahí no. Pero nosotros somos dejados llevar por esa corriente. Y entonces cuando nos dejamos llevar por esa corriente, tampoco puedo ser controlado por el Espíritu Santo. Entonces yo debo evitar eso. Gálatas capítulo 5, versículo 17 nos lo dice más claro. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que hagan lo que ustedes quieran. En otras palabras, usted y yo tenemos entre nosotros mismos una lucha. Y está la carne y está el Espíritu. La carne quiere hacer su voluntad y el Espíritu quiere hacer la suya. Mientras que usted se deje controlar por el Espíritu, entonces será lleno del Espíritu. ¿Qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu? Bueno, llenarnos de la palabra de Dios, que está inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quiere estar lleno del Espíritu Santo? Llénese de lo que Él inspiró. En otras palabras, su palabra. Primera de Pedro, ya lo leímos en la escuela dominical, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 19 al 21. Que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Llenarnos de la palabra implica que usted tiene que poner en práctica el estudio consciente, profundo de la palabra de Dios. No quedarse solamente con venir el domingo, hablar un poquito de la palabra, ya listo, me fui. No, eso no es llenura del Espíritu Santo. Eso colabora, pero en su casa usted debe ir repasando esos pasajes, viendo, escudriñando cada día qué dice la Escritura. Y haciendo eso, pues usted estará lleno de la palabra, que será lleno del Espíritu, en otras palabras. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Significa, en otras palabras, ser controlado por Él. Así como el alcohol controla al hombre, el Espíritu controla al hombre en ese sentido. Y el ejemplo de Lucas capítulo 5, 26. Cuando los hermanos estaban llenos de temor por ver las maravillas que Dios hacía, dice Lucas 5:26, y a todos les sobrevino un gran temor. Fueron llenos, más bien dice, de temor. Esa palabra lleno de temor no es lo mismo que tener temor. El tener temor es una condición, pero estar lleno es un momento diferente. Es algo que te controla en ese momento. Hay otra palabra también. Cuando los fariseos estaban persiguiendo a Jesús, ellos dicen que se llenaron de furor. En ese momento ellos estaban llenos de rabia contra Jesús y querían arremeter contra Él. En ese momento ellos estaban siendo controlados. Esa es la palabra, controlados. Bueno, el Señor nos manda a ser controlados por el Espíritu y no por los deseos de la carne. ¿Dónde está el contraste entre el Espíritu y el ser lleno? Bueno, así como el alcohol afecta nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad, la persona que está controlada por el Espíritu, de la misma manera es controlada su mente, su voluntad, y todo lo que hace es controlado por el Espíritu. El Espíritu me lleva a hacer cosas que son locas,
son realmente, la embriaguez me lleva a hacer cosas locas, cosas que salen del raciocinio, me lleva a comportarme como un animal. Lo del espíritu me lleva a controlarme, me lleva más bien a vivir en dominio propio. Y esta es la gran diferencia entre uno y otro. El alcohol me quita mi persona y el espíritu más bien me da control. El Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, 22, usted ve ahí los frutos del Espíritu, hay uno de esas características que es templanza, una de las características del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice que nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo, que es paz, amor, gozo, benignidad, fe, mansedumbre, pero está la palabra templanza. Esa palabra templanza es dominio propio. Entonces, la embriaguez me lleva a descontrolar, a perder mi dominio. En el espíritu me lleva a controlarme. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Es decir, que el espíritu no le va a hacer movimientos extraños. El espíritu o la llenura del espíritu no lo va a controlar de una manera que lo tire al suelo, que lo ponga a brincar o a saltar, que haga movimientos descontrolados. No, eso no es el espíritu. Eso no es el espíritu. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, pero el que se aplica perfectamente a esa norma es templanza, es dominio propio. Y si realmente lo que estoy experimentando no hay dominio propio, entonces no es del espíritu. No importa cómo se sienta usted, no importa ay, qué bonito me siento, ay, sentí algo especial. Si usted no controla sus emociones, entonces no es del espíritu. ¿Por qué? Bueno, porque parte de lo que hace el espíritu es controlar, es darme dominio propio. Ser lleno con el espíritu, muchas personas dicen que es una emoción que entra y que luego termina la actividad y se sale. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que eso es fruto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar en cada creyente cuando esa persona le recibe. De tal manera que el Espíritu Santo viene a morar y se queda ahí, no es que se va. No es algo emocional. Ser lleno no es entrar en un trance emocional. No es como que me quedé en un trance emocional. No es eso. El Espíritu Santo no te lleva a actuar fuera de sí. No te lleva a actuar fuera de sí. Eso no es evidencia de que usted está siendo lleno del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo te hace como Cristo. Esta es la evidencia de que el Espíritu Santo está en usted. Que el Espíritu Santo te lleva a parecerte a Cristo. Estimula tu mente, tu voluntad a la obediencia, al amor, al servicio. Si ustedes recuerdan Hechos capítulo 6, ahí estaba un hombre, cuando estaban escogiendo los diáconos en la iglesia, bueno, había un hombre que dice la Biblia que era varón lleno de sabiduría y lleno del Espíritu, Esteban. ¿Y cómo se comportó Esteban? ¿Brincó, saltó? No, el contexto de Esteban fue un hombre que era sabio, que conocía la palabra de Dios a profundidad y que cuando se enfrentó a los fariseos en la palabra, dice que la gente no lo podía resistir, porque era tanta la sabiduría que tenía este hombre que no lo podían resistir. Y la consecuencia fue de caerlo a piedra, matarlo, porque no podían resistirlo. Esa era una persona llena del Espíritu Santo. Por eso la llenura del Espíritu Santo es sinónimo de la llenura de la palabra de Dios. Si usted no tiene la palabra de Dios, entonces usted no puede ser lleno de la palabra de Dios, no puede ser lleno del Espíritu. Hay otro ejemplo en la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 13, 52, donde se dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Sinónimo de esto es que la iglesia estaba creciendo, no solamente en número, porque se estaba predicando el evangelio en otros lugares, sino en conocimiento de la palabra de Dios. Ellos estaban pasando tribulación, persecución, pero ¿cómo sentían gozo y cómo eran llenos del Espíritu Santo? Bajo una emoción que realmente no se compara a algo que sea emocionante. Más bien, podrían decir algunos, pero esto es más bien angustioso, que estén persiguiendo para matar. Bueno, pero los hermanos allí estaban llenos del Espíritu, aún y cuando estaban siendo perseguidos. El énfasis entonces está en el carácter de la persona, en cómo el Espíritu Santo te está controlando de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Colosenses nos dice así en un pasaje paralelo. Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 11.
Dice, por lo cual también vosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hay conocimiento, está el Espíritu y está ciertamente el poder. Si usted quiere ser lleno del Espíritu, entonces debe, pero desesperadamente, buscar llenarse de la palabra. Debe llenarse de la palabra, porque es ella que va a moldear su espíritu, su carácter, y lo va a hacer una persona que sea moldeada de acuerdo a las cosas del Señor. Y cuando usted esté caminando en este mundo, usted va a poder decir, ¿será que esto agrada a Dios? ¿Pero en base a qué? ¿En base a lo que usted cree? No, en base a lo que la palabra de Dios dice. Y si usted no tiene la palabra morando en usted, si usted no escudriña la Escritura, entonces usted podrá ser controlado por cualquier otra cosa, menos por lo que la palabra de Dios dice. Como dije hace un momento, el ser controlado por la palabra es lo mismo, o más bien ser lleno del Espíritu es ser controlado por la palabra. Colosenses 3:16 lo dice así: la palabra de Cristo more abundantemente entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La actitud que yo debo tener en todas las circunstancias es cantar, alabar al Señor, es dando gracias por medio de lo que Él está haciendo. Pero yo lo voy a hacer en la medida que la palabra de Dios more en abundancia, viva en abundancia en mí. Si yo no lo hago, entonces yo no voy a poder recordar esos mandamientos o las promesas que Dios ha establecido para mí, de manera que yo no puedo comportarme como Él me pide que me comporte. Me dice, debo andar como en luz. Yo no sé cómo es luz, yo no sé cómo andar como en luz, entonces yo voy a andar en tinieblas, porque no voy a saber cómo andar como en luz. Pero la palabra de Dios me dice cómo yo debo andar en luz. Mientras nuestras mentes están llenas de la palabra de Dios, más control le damos al Espíritu Santo a nuestra vida. Y el poder del Espíritu Santo, pues, será evidente a otros. Mientras más control le dé a la palabra de Dios, más evidente será la llenura del Espíritu. Si nosotros pensamos en los grandes hombres de Dios, Hebreos capítulo 11, y pensamos en estos héroes de la fe, si usted puede pensar en cada uno de ellos, usted puede determinar lo mismo que determiné yo. Y es que sus vidas estaban marcadas por la obediencia. Abraham obedeció al Señor, y eso es fe. Él mostró su fe al obedecer a Dios, al salir de su tierra para irse a otro lugar. Y así cada uno de ellos experimentaron esa fe en obediencia. De tal manera que la marca de la fe es una obediencia a Dios. Y yo pregunto, ¿de qué se alimenta nuestra fe? ¿De qué se alimenta nuestra fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿quieres ser un hombre de fe lleno del Espíritu Santo? Busque la palabra de Dios. Busque conocer más del Señor. Mientras más conozca su voluntad, mejor voy a obedecer. Y más lleno seré de Él, más controlado seré por Él. Ya no veré el mundo de acuerdo a cómo el mundo lo ve, sino de acuerdo a lo que la Biblia así lo enseña. En el momento de la conversión, el Espíritu viene a morar en el creyente. Voy a dar simplemente una conclusión de esto. El momento de la conversión, el Espíritu de Dios viene a morar en el creyente. Y Dios, a través del Espíritu Santo, mora en cada uno de nuestros corazones. Eso es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted escuche por allí que fue bautizado en el Espíritu Santo, que están bautizando en el Espíritu Santo, yo no sé qué quieren decir ellos con eso, pero lo que la Biblia enseña que quiere decir eso es que usted está recibiendo a Cristo, que usted no era cristiano y ahora el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y no hace movimientos extraños, no es que te toma y te tira al suelo, no hay nada de eso. La Biblia no dice nada de eso, más bien dice que viene a morar en ti como paz, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces Él viene a morar por nosotros
y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y Él comienza entonces desde ese día a transformar a cada creyente, y el objeto que Él utiliza es la palabra de Dios. La Biblia nos dice que, le dice a los apóstoles, que cuando ellos estuvieran frente a una adversidad, que no tuvieran temor de abrir su boca, porque el Espíritu Santo iba a poner palabras en sus bocas que hablar. Pero si los apóstoles no estaban conscientes de lo que Cristo ya les había dicho, el Espíritu Santo no iba a poner palabras que Cristo no había dicho. Porque el Espíritu Santo no actúa fuera de Cristo, sino que es una unidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, y a la vez tres. Este es el misterio de la Trinidad, donde cada uno vive sometido al otro, pero sin ser menos que el otro. Donde los tres tienen el mismo poder. Entonces el creyente viene a ser transformado por la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Cuáles son los resultados? Paz, gozo, conocimiento, sabiduría, amor, fe. El cristiano que no tiene el Espíritu Santo no puede obtener todo esto. La persona el cristiano no debe recurrir, o no puede recurrir, más bien, no debe recurrir a la bebida alcohólica para tener valor y enfrentar algún hecho. Nosotros tuvimos un ejemplo esta mañana acá, donde un hermano se puso al frente y con valor enfrentó lo que tenía que enfrentar. No necesito yo tener el licor allí, que cede mis emociones y que ahora yo pierda el temor de escénico, sino que yo necesito ser controlado con la palabra para que ese temor escénico se vaya. El Salmo 4:7 dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban en grano y mosto. El salmista está diciendo es que la alegría que viene del Señor es mayor que la que puede obtener una persona a través del licor. No es que yo tomo para poder sentirme bien. ¿Quiere sentirse ciertamente bien? ¿Quiere tener alegría realmente? ¿Felicidad verdadera? Bueno, el salmista dice que el Señor da mucha más alegría que cualquier mosto o vino. Termino. La pregunta es reflexionar. ¿Te estás dejando controlar por el Espíritu Santo? Porque el mandato está, ser lleno. El mandato para usted y para mí es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Me estoy dejando de controlar yo por el Espíritu Santo? Usted dirá, bueno hermano, sí. La pregunta entonces es ¿cómo? ¿Tiene su palabra todos los días allí abriéndola, leyéndola, meditando en ella, escudriñando en ella? Porque es la manera de cómo llenarme del Espíritu Santo. Y es todos los días. Entonces, ¿quiere estar lleno del Espíritu Santo? Recurra a la palabra. Porque los resultados de eso, el resultado de eso va a ser todo lo que vamos a ver la semana que viene. El resultado del sometimiento y de una vida familiar como debe ser es única y más bien es posible únicamente a través de la llenura del Espíritu Santo. Yo les invito, mis hermanos, a que esta semana, si no lo estaba haciendo, a que usted venga en obediencia al Señor y empiece a escudriñar las Escrituras. Que no lo haga como algunos que agarran la Biblia, leen un pasaje, ok, ya lo hice, ya marqué la página, ya listo, ya hice eso, sino que realmente escudriñe, porque lo que usted está haciendo es buscando aprender. Y de eso que usted aprendió en la palabra, el Señor entonces trabajará en su vida. Si no lo está haciendo, o más bien no está siendo controlado por el Espíritu Santo, posiblemente entonces usted sea una persona que necesite salvación, sea una persona que necesita que el Espíritu Santo venga a morar en usted. Hermanos, es que yo la semana pasada me sentí tan emocionado y yo creí que era el Espíritu Santo, y hoy no me siento así. Entonces no fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que viene a morar y está con usted, dice, todos los días. Esa fue la promesa de Cristo, ¿verdad? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo lo hace? A través de ese Espíritu Santo. Así que recuerde eso. La llenura del Espíritu es estar lleno con la palabra de Dios. El bautismo del Espíritu es aquello que Dios hace en mí y en usted cuando Cristo viene a morar por nosotros. El Espíritu Santo no nos descontrola, más bien nos da dominio propio. Eso es lo que dice la palabra.
y fuera de ella nosotros no queremos salir, ¿verdad? Entonces obedezcamos entonces al Señor y vamos de acuerdo a lo que Dios nos